Chris McIlvain after 1, 2, 3 thirds. Muy buenas tardes, amigos de CDR. Nuevo proyecto, vamos a ver qué tal nos va con un partido de la NCAA. Transmitido desde nuestros estudios. Hoy llegamos con un partido ya arrancado. Ruggiero fouls that one right over our heads, just to the right of home plate in the press box. Alta de la cuarta entrada. Nice crowd on hand for a game that started 4.5 hours early and was announced yesterday. Gorgeous day for ball. Con un marcador de 3 contra 4. More folks roll in as the doubleheader goes on. El cuarto mejor posicionado en este grupo. 2-2 to Mike Ruggiero. Foul back. Wagner tiene un partido ganado contra 9 derrotas y Vanderbilt se encuentra con 10 ganados y 2 perdidos. Vanderbilt baseball fans continue to pues esto es béisbol, show out for their team. How about the Jones zone out there in right field? Batazo por la segunda base, un fildeo complicado. Not picked by Nolan on the low throw, and Ruggiero's aboard. Un tiro difícil, pero no logra controlar el primera base para poner fuera. A low throw, de Wagner. A ball that aquí tenemos la repetición. Parker would tell you should be batazo secured. Complicado, nice play from Colwick just to kind of pero no le alcanzó play para off el of his tiro. backside and Tiro bastante the bajo. longest throws that you can make from that second base position. Pero buen will esfuerzo extend the en inning base. for Wagner. That is an error on Colwick to start the top of the fourth. Corredor en la primera base. Cody Bays next. Had the first of those two singles off McIlvain in the second inning. Número 28. Revirando la primera base. Cuidando el corredor. Noland over there at first base for the Commodores. His 7th start at first after starting all 3 games opening weekend over at third base. Davis Diaz has since taken that starting spot. Pushed Noland across to the other corner. Batazo de foul. That first pitch off. La cuenta 0 bolas, 1 strike. Recuerda que tenemos Bay is a junior in his 3rd year with Wagner. Because of COVID over the last 2 seasons, he really hasn't played much. 2020 season was stopped in mid-March, and then last year, the Northeast Conference only played conference games, so they played 36 games. Wagner went 11-25. He's in his 3rd year of college, and he's been a regular most of the time, but this is only his 45th game. As a comparison, Vanderbilt played 67 games last year alone, getting all the way to the College World Series Finals. Y por eso lo está cuidando el lanzador. Vemos aquí cómo está abriendo bastante. Pelota que se queda en el centro del plato. I actually spoke too soon on that scoring decision. As of now, the error on Ruggiero's ground ball is against Noland on the arriba, first pero no and I think that's the right call. De la zona de strike. It wasn't right at the chest, but it also wasn't in the dirt either. Si viene con un lanzamiento complicado, tratando de engañarlo. It was for Colwick. That probably is pelota the right alta, se queda arriba. Spikes that one into left field. Back-to-back base runners to start the 4th inning. Similar story as the second for Wagner, trying to come back from a 1-run deficit in the 4th. Se le está complicando el camino. Podemos notar que en la NCAA ya también se manejan las ligas mayores. Cuando viene el bat David Melcher. We talked about that pitch count last inning. El octavo en el orden, tiene buen porcentaje de bateo. Les decía que ya desde hace algunos años en grandes ligas, pero aquí en la NCAA se ve bastante que los jugadores traen muñequeras con información de los bateadores para saber dónde colocarse, para saber qué las van a tirar. Y tratar de dominarlos. Primer lanzamiento en curva, un poquito arriba, pero dentro de la zona de strike, 0 bolas, 1 strike. 8th place hitting junior catcher who's hit well in the last 7 games. Preparando, bueno, ya single in his first AB, now 6 for his last 21 for a 286 average after starting the season over 11. 91 millas, es el segundo strike, de foul. He's in there for his defense behind the plate. Started every game catching so far this season for Wagner. And we'll see if he catches both ends of this twin bill with the day off tomorrow. Siendo tan joven. Down 0-2. 0-2, vamos a ver con qué viene. Igual, pelota arriba, tratando de engañar, pero termina quedando cómoda para los bateadores. His dad, Craig, played at Wagner in the early 90s. And after finishing his college ball,
played in a lot of men's league action against Craig Noto, his head coach, who says he played men's league up until his late 30s. 0 bolas y 2 strikes. Corredores en primera y segunda tenemos. Second 0-2 pitch from McIlvain will not come. Look back to second. El engaño a la segunda. Recordemos que lo está cuidando este corredor que parece has now tener turned bastantes around and piernas. is blowing inward from right center field. Y ahora está previendo que no se Couple of vaya a la Vanderbilt tercera homers. colchoneta. Joneses didn't need help, but it got pushed even El further by the wind. lanzamiento, Colwyn's got out, slider, and McIlvain's con got a el cual strikeout, his second. Logra cruzar el Good bat 0-2 según la slider. precisión del umpire. Vamos a ver la repetición. Good response there. Sí, Probably the best en slider efecto. of the game from Chris McIlvain. Sí, cruza el bat. Muy Grab buena that llamada first del out. umpire. The double play ball in order. Y consigue el primer out por la vía del Facing ponche. the 9-hole hitter, despite the fact that Baker Dando runs sus well. señales, That's what you want to try tanto to el get here catcher for como Chris el McIlvain to again preserve that lanzador. pitch count. McIlvain came into this game having struck out nearly half the Y batters he faced, proceden not just a half his outs, hacer half el his lanzamiento para batters. recibir este 2 strikeouts of the bateador. 17 he's faced today. Ahora sí va a la Pick segunda to base, second. Ruggiero slides back. puesto que le sigue abriendo bastante el Xavier corredor de Baker at Wagner. the dish. 9th place hitting second Tiene baseman. un poco nervioso al Freshman is 2 al for 10 to lanzador, start his collegiate pero career. lo mantiene cerca de la colchoneta. Lo que vean, Translate lo his sigue signals retando, abre bastante. on that card that he keeps in his back pocket. We've seen other guys for Wagner Y keeping ahora the QB style signals on their belt sí va a loops. proceder, venía a la primera Shows a base. bunt, pulls it Hay back, un takes the ball. intento, un engaño de toque. No, it's a strike. El umpire checa He bunted around, says con Jeff el Wright umpire over de at first primera. base. Y That parece was que sí close. cruzó el It's bat, one of those o al deals menos where the si hands are a estaba little further out than the el barrel. bat When sobre la almohadilla al put that in momento the de... hands of an umpire that's 90 feet de que away. cruza You la can pelota, en always get that efecto. call. It was Entonces se pretty marca el primer 50-50. strike Could have gone para either el way. bateador de Wagner. Piconazo, Pitch bounces in front bien of the plate. atajado Very good por block by Dom el Keegan. receptor, Tough pitch to block. evitando que la pelota pase y de este modo pudieron avanzar los McIlvain corredores. throws Vean such qué a buen power buena slider. I think protección. that's a pitch that when it's in the mid 80s and when you spike it like that, especially off the turf, it can really kick up on a catcher. So to really be able to kind of soften Buen your trabajo del body and receptor. just kill that out in front of home plate. It's a nice job by Dom. Seguimos con 0 bolas, 1 strike. El corredor de segunda vuelve a abrir bastante. 2-1. El lanzamiento Take another look at the block by Dom Keegan back there. Vamos a was hablar de above repetición the padding. del trabajo en la receptoría. Killed that thing with his neck. Catchers, they really do take a absolute beating, a very underappreciated Muchacho position. And que, you have one that can not que se only fajó para be evitar a el avance leader de for your pitching corredores. staff, but can also do things like that behind the Viene el plate. and lanzamiento. throw runners out. That's the Strike triple en la threat. esquina de afuera. Frames that one up to make it 2-2. Good Estamos en slider on 2 the bolas outside from y 2 McIlvain. strikes. I don't think we can see a Vandy boy from Massachusetts get hit in the neck Turno without shouting out Rhett Wiseman. Interesante, un So shout bateador out que Rhett está esperando la pichada buena. 2-2 pitch from Chris McIlvain to Xavier Baker. Y Hit ahora hard viene into el left field for a batazo base hit. de hit por el Ruggiero jardín gets the wave izquierdo. home from Va el Andrew corredor hacia la Turner. goma. That's his throw cut Ah, off. no sé si hubiera llegado el tiro. Iba a ser una Wagner jugada ties it up. bastante cerrada, pero Xavier en tercera base Baker with an decidió RBI cortar la single, pelota his first collegiate para evitar RBI. el avance de los demás corredores. Leadoff error partido comes se acaba around de to empatar. score. But what you're seeing from Wagner is Vean, just such a en efecto, el simple corredor tenía offensive bastante approach. velocidad. El coach lo sabe, Haven't lo manda. necessarily been as aggressive No as I creo que mentioned hubiera earlier in llegado the el tiro game as a far as tiempo. hit and runs or trying to steal Y el partido bases. se They've just empata. taken Tenemos what they have been igual given and really corredores en just moved primera y en station segunda. to station. Just Con el single partido after single empatado. after single, and then taking advantage where you had a leadoff walk that came Todo around to se pone score, aún más and a bueno. leadoff error that comes around to score here in the fourth. Back to the top for Maimu Kobayashi. Ahora Lines viene this un one to batazo de right. foul. See No, if batazo Jones por has el a jardín play. He derecho. does Sí, de not. foul. Foul completamente. Javier Wow. Vaz was visibly Wow, not estadio. happy that his throw home was cut off. 0 bolas, 1 Not sure if strike. there would have been a play there. Ya vemos Pat movimiento en Riley el warming up calentadero with the de Vanderbilt Vanderbilt. bullpen. Yeah, I don't know. I think Esperando would've been que no close. pierdan la ventaja. early in the game, Prefiere prever probably the el safest manager. decision is to not give up that extra free 90 or Viene potentially lanzamientos en la 180 with bomba. both runners moving up. Another single to left. Otro And batazo another de wave hit home from Andrew por el Turner. jardín izquierdo. He turns back too late. Now he's headed Ahora home tienen and el caught in corredor. between.
que va a caer Nowhere en to tira y go for tira. Cody Bay. Young to Es puesto McElvain, fuera. the former high school catcher, Por tags primera him base. out. And the Commodores get a big second out in this inning. Exactamente la misma jugada, tal vez el lanzador un poco más I lento, think that one, pero el corredor no third tenía base la coach velocidad kind of saw del him thinking that he anterior. was going to wave Baker Y home. I'm sorry, ven not cómo Baker. He's going de to wave the runner repente ahí home. se queda parado, Put him no stop hay sign señal at the del very coach. last minute and just caught him in between. And once he Lo was there, atrapan en esta where jugada Davis de tira y tira Diaz con todo y secured el that cut pifeo de throw, was tercera going to be a base. guaranteed out as long as Vanderbilt could execute the rundown. It's a 7-5-2-6-1 put out. Tenemos 2 outs. And that is it for Chris McElvain for the Esta day. entrada. Y McElvain es done todo after para el 3 lanzador de 2/3. Vanderbilt. Leaves a 4-4 tie game. Pat Al Riley coming in. relevo. We'll take a break. Estamos de vuelta con ustedes en un segundo. Welcome back to Nashville. Vanderbilt, the first team to go to the bullpen in the top of the 4th inning of this doubleheader. 4-4 tie, Vandy and Wagner. It's the sophomore right-hander, 20-year-old from the Jersey Shore, Pat Riley, out of the Commodore bullpen. He's had 3 outings so far this season. All 3 of them have gone exactly 4 innings. The first 2 were piggyback appearances and series openers and wins against Oklahoma State and Army, following Chris McElvain like he does today. And then last weekend, he started game 2 of the doubleheader as part of a 4-game weekend series against Hawaii and pitched well. Went 4 full innings in a 13-1 win. Allowed a run. That was the only run he's allowed this season. See the current line on McElvain. Both base runners are still his responsibility, but any runs that come across this inning would be unearned. So for the first time this year, McElvain does not get through 4. And Riley comes in to face the middle of this order for the 3rd time through. Lucas Torres, the second place hitting left fielder, 0 for 2 against McElvain. Kobayashi at first base and Baker at second with 2 outs. There's strike 1. Good power fastball from Riley at 94. Max Hers and Brooks Webb with you here in Nashville, and our great crew. Inning 4 of this doubleheader today to get this series started. Riley quickly ahead of Torres with a couple of fastball strikes at 94 and 95. And a little bit of a velocity adjustment from McElvain, who sits more in that kind of 91 to 93 range, and Riley can get it up there to 96, 97, as you're seeing 3 fastballs out of the chute, that one at 96, and this combination, Max, of Chris McElvain followed by Patrick Riley has been pretty lethal for the Commodores so far in 2022. 1-2 to Lucas Torres. Ground ball past Diaz into left field. Baker heads home and scores as Vaz bobbles it. Kobayashi heads home too. Young's throw is offline and Wagner gets 2 more. 6-4 Seahawks, and Torres ends up at third base. Just a simple swing with 2 strikes to inside out a fastball that's 96 miles an hour there from Torres, and an aggressive send on a ball that I think Carter Young probably could have thrown out the runner, but just bounced the throw home to Dom Keegan. But again, just a nice piece of 2-strike, 2-out hitting from Wagner, and these teams just keep trading punches here on Friday afternoon.
Torres was ready to flex, and then he had 90 more feet to run as Dante Faccio takes the ball high. His third base coach and assistant coach Andrew Turner over there. Been aggressive waving him home. Only one of them's been caught so far. And Wagner's got a 6-4 lead on the road against the number 4 team in the country. Riley behind Faccio. 2 balls, no strikes. And a nice job there from Andrew on that send. Once he saw, he kind of worked his way up the line. And when he saw Vaz bobble the ball kind of as it was sitting on the bricks right below that pad, I think he had intentions to stop the runner, but he kept waving him on through. And when you put pressure on a defense many times, that's what happens. It can lead to runs. Scored a double and an error on Young on the throw home. Actually, 2 errors on the play against Vandy. One against Young at shortstop on the throw home, and one before that against Vaz for the bobble and left. And not an easy throw there from Carter Young, just based on the angle of the runner and where he caught the throw, kind of right on the line. And it can be tough when it's a bang-bang play at home plate to clear space for yourself to have an angle to throw. And that obviously led to the bounce and the ball kicking away from Dominic Keegan and leading to another 90 feet. That's strike 3, and Keegan completes the strikeout. Pat Riley says thank you. And Wagner has got a 6-4 lead. Second 3-run inning of the game for the Seahawks. Wagner is 1-9 this season, losers of their last 6. Vandy 10-2 with 9 straight wins. And it's 6-4 Wagner going into the bottom of the 4th inning after 3 Vanderbilt errors in the top of the 4th. 8-9-1 for the Commodores. Tate Colwick first up against starter Frankie Wright. Colwick pulls a fake bunt back and takes ball 1 up and in. And you've seen the third baseman Bay play with a little bit more depth on basically every hitter except for Bradfield, and seen that fake or the show bunt and pull back, fake bunt, if you will, a few times just to try to draw him in and gain some of these Vanderbilt hitters a little bit more space on the left side of the field. 2-0 on Colwick. 3-0. Colwick, a 2-run opposite field homer in the 2nd inning, made it 4-3 Vandy. Commodores a pair of 2-run dingers, Jones in the 1st, Colwick in the 2nd. Wagner 3 runs apiece in the 2nd and the 4th. Getting them on and getting them over in the 2nd inning with 4 singles and a walk. Then in the 4th inning, an error on the infield to start it. 3 singles, then a double down the line with 2 errors along the way. Ball 4. Leadoff walk to start the Commodore 4th. Bottom 3 in this Vanderbilt order, Brooks. Carter Young, who made the last out of last inning. Tate Colwick, who just walked, and now Parker Noland. 3 of the 4 most experienced hitters on this team.
Yeah, I think when you look at the lineup, Max, it's almost like you can break it into kind of two separate five-man lineups, because you look at Javi Vaz down there in that 5-hole. He's somebody that can, certainly spark a rally. Bolger can hit the ball to the entire field, and then the last three in the lineup right now, they can all drive the ball out of the yard really in any count at any point. So when the offense is clicking 1 through 9, there are no easy outs for Vanderbilt. Nolan walked on 4 pitches in the second inning. This plate appearance will finish up Vanderbilt's second trip through the lineup against freshman starter Frankie Wright. Gave up those 2 early homers, but has settled in as his pitch count gets into the mid-60s. Allowed 5 hits and walked 3. There's strike 2. Parker Nolan letting the breeze flow through those black pinstripes. Always fun to see the black pins in the daylight on Friday. We'll really see them under the lights every Friday night the rest of the year. Last couple games before daylight savings, and the night games here go from 4:30 local time to 6 local time. Last time you would have seen these during the day, at least on this field, would have been those 11 a.m. first pitches against ECU in the Super Regional, right? Bright and early, and those were 2 of the quickest postseason baseball games ever played. We were back home eating lunch after those games. Quite a contrast to the extra inning game that went into Monday morning to finish up the regional the weekend before here. Swing and a miss, strike 3. By far the slowest curve we've seen from Wright at 76 miles an hour. And that's a good observation, because he did take a little bit off that. And the speed differential was enough to get Parker kind of off of that pitch, even though the location and the break weren't necessarily sharp. Sometimes the speed differential is all you need. Back to the top for Bradfield, who stole 2 bases after bunting into a fielder's choice last time. High pop to left. Torres fights the sun and makes the catch for the second out. So back-to-back outs. A strikeout and then harmless contact after a leadoff walk. See Torres still working with the sun out there. We've seen a lot of guys have trouble, and Andrew has always said the left field side is the hardest here at Hawkins Field. Yeah, and it's a pretty tough sky right now, too, with some of the cloud cover and just how the sun is kind of coming and going. And you're right, left field can be very difficult with what you're looking at kind of on the backside of this press box. Davis Diaz on base his first 2 times, freshman third baseman, hitting second for Vandy again. Hit by a pitch and scored in the first, then walked in the second. Takes down and away. So Diaz so far in his collegiate career, hitting a cool 500, 14 hits in 28 at-bats, plus 7 walks, and now hit by a pitch twice. Gives you an on-base percentage of over 600. Small sample be damned, but a great start for Davis Diaz. And Baker at second base, he's playing maybe a step or 2 just off the bag, really more up the middle. And we've seen Diaz hit the ball the other way in that 3-4 hole several times this year. Takes a breaking ball for a strike. Another slow one makes it 2-2. So when you see that, it can tell you a couple of things, one of which how they're trying to pitch you, but it also gives you an understanding of, okay, if I get something out over the plate, then I can drive the other way. I'm going to have a lot more freedom and flexibility in that area of the field. Chopper to short. Ruggiero charges, takes the out at first, and a good pick by the freshman Matthews on the back end. Shutdown 0 put up by Frankie Wright. Wagner 6, Vandy 4.
Nice day to be on the top floor of the garage across from the tennis courts in the stadium here. Good view. Long day for our crew, a lot of them who park up there as well. Wagner with a 6-4 lead as we go to the 5th inning. 3 runs apiece in the 2nd and the 4th for the visiting Seahawks from Staten Island and Wagner College. 3 of those 6 runs have been unearned. All 3 of those Vandy errors came in the 4th inning. And a pair of Commodore homers have represented the offense for the home side. Spencer Jones hit a ball 467 feet over the bleachers in right center back in the 1st inning. And Tate Polwick went the other way into right field. Commodores led 2-0 and 4-3, now down 6-4. And you mentioned the crew, Max. What a great job they do on a game-by-game basis, but a long day with a doubleheader and a schedule change where people having to rearrange their day and probably weren't planning on being at the ballpark to set up as early as they were, and certainly appreciate them. Mateo Matthews quickly down 0-2 to Pat Riley. Riley back for his first full inning of relief. He came on with 2 on and 2 outs in the 4th and gave up that 2-run double to Lucas Torres with the 2 errors along the way. Struck out Faccio. Bad miss on the 0-2. Lost control of that off speed. 1 and 2 on Matthews. Cleanup hitting freshman first baseman. Walked and scored in the 2nd. Struck out in the 3rd, both against the starter McIlvain. Final line on Mac, 3 2/3 innings, 7 hits allowed, 6 runs, but only 3 of them were earned, 1 walk and 2 strikeouts in his shortest start of the season. Riley in relief, as he has been in 3 of McIlvain's 4 starts through non-conference play. 2 and 2. There's McIlvain. Of course, would expect him to start again a week from tonight at 6 Central against Mizzou in the SEC opener. Grounder through Riley. Let's see what Young can do. He knocks it down, but that's it. Matthews aboard to start the 5th inning for Wagner. And again for Wagner, just putting the baseball in play, and really some unfortunate bounces for Vanderbilt today, but also some balls that have just been tapped and hit where they have not been. And many times that's how rallies get built up, and Wagner has taken advantage of that multiple times here this afternoon. Matthews on base now. 6 out of 33 as a college hitter. Griffin Selby follows him. Singled and scored in the 2nd inning. Ground out to shortstop last time. You can start to feel that cold air blowing in. These temperatures expected to drop, I thought, at 6, 7 o'clock. Still feels nice out here, but it definitely not for long. Is a noticeable difference from when we started this one, what seems like 5 hours ago. Wind's blowing in right now. Selby's down to 0-2 to Riley. Definitely a change in the wind. Those flags down the first base line with the former Commodore MLB players was blowing more right to left, out towards left field. But now it's blowing the opposite direction, the Hawkins swirl, as it's called. Stays 0-2 on Selby. Probably another reason that Andrew Harris said that left field is tough to play. It can be a mixer out there with the wind. You got the Green Monster behind you, Memorial Gym behind that, and the football stadium on the 3rd base side. Basically walling you in. Another 0-2 pitch. Line drive past Kolwick into right field. Back-to-back hits to start the Wagner 5th. They had back-to-back base runners to start each of their 2 scoring innings. Same story here with a 6-4 lead. A very flat swing on a fastball that was probably a little bit off the plate, and Selby just again doesn't try to do too much. He keeps his hands very tight and just punches it the other direction, and just a singles attack here from Wagner thus far. 1st and 2nd with nobody out for Mike Ruggiero, the shortstop who had been hitting at the top of the order, moves down today, pulls a sacrifice back to take ball 1. He scored 2 of the runs and also drove 1 in for Wagner. An RBI single in the 2nd, then reached on that error to start the 4th inning.
And again, you have to be careful with Ruggiero, especially if he does bunt. He's a very good runner, but also is a candidate for a slash opportunity as well based on how he handles the bat for the Seahawk offense. He's really the straw that stirs the drink and can make these guys go. Riley behind him, 2-0. 3-0. Wagner with 10 hits already in this game. They've only made 12 outs. It's their first double-digit hit game of the season. Game number 11. On the road, series opener against a top 10 team. 4-pitch walk. Bases loaded, nobody out. Cody Bay's 2 for 2, and he's hitting next. As of now, no action in the Vanderbilt bullpen. As Scott Brown picks up his walkie-talkie to direct instructions down that way. Sam Hunt, the freshman catcher, putting on his gear. Grayson Moore down there for the Commodores. And after the mound visit from Colwick, we're ready to roll. An infield single up the middle for Matthews, a single through the right side for Selby, and a 4-pitch walk to Ruggiero. Paved the way for Cody Bay. Out to right field. Jones has a beat. Matthews tags as Jones makes the catch and throws to second base. It's a sac fly. 7-4 Wagner as Bay brings another run home. That's a good decision from Spencer Jones, just given where that ball took him, and a nice play nonetheless, but just when it carries you into what's already a very short amount of foul territory and really into the wall, just don't allow another free base. Don't allow another 90 for that runner to first base to move up by trying to throw the ball home or even think about just trying to get it to your cut man. Get it into second base and don't let the runner at first base advance any further. With that ball in foul territory, any consideration to just letting it land? Potentially, yeah, potentially, because you do have no play at the plate, even though that was pretty shallow just based on how it faded away and wasn't going to allow Spencer Jones to have any momentum coming towards him. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Jonathan? Middle part of the game, but it also isn't out. Aquí en el at the bottom of the order, and with somebody like Patrick Riley, who is not only a strikeout candidate, but also el partido que ya está 7-4 no outs, only allowing one run. a favor de is low and away, de los Seahawks de Wagner, que están dominando al menos por el momento a Vanderbilt. Tenemos corredores en las esquinas con un solo out que acaba de caer por un elevado. La cuenta 2-0. Batazo de foul. 2 bolas, un strike. 2 singles, a walk, and a sacrifice foul out this inning. Wagner with their highest run total of the season, their highest hit total of the season with 10. Aquí la NCAA. Qué bueno, me da gusto. Really me da gusto que haya más espectros para la familia de CDR. Así es, vamos a ver qué tal nos va y a ver qué tanto podemos estar por aquí en las siguientes semanas transmitiendo partidos de la NCAA, ya sea de béisbol o de softball. Muy bien, me va a dar gusto el día que se pueda compartir contigo estos partidos, sobre todo tú que tienes mucho conocimiento de ellos. Batazo de foul. Full count, 1 out. La cuenta se llena at the corners, a double con play, un solo and out. the inning. Vamos a ver si Wagner sigue ampliando su Melfi had a 2-run ventaja. single that bounced off pitcher Chris McIlvain and into Tenemos right a field in the a la second. Universidad de Wagner, Struck los out over Seahawks an de 0-2 Wagner McIlvain slider visitando a last los time. Commodores de Pat Vanderbilt. Riley in out of the Commodore bullpen. Vanderbilt está catalogado como el cuarto mejor de este grupo. Swing and a miss, strike Tiene 10 partidos Big ganados, strikeout for Riley. 2 perdidos en esta temporada. Sí. Se va ponchado al octavo en el orden y tenemos 2 outs. Y Wagner tiene solo un ganado y 9 derrotas en esta temporada. Bastante mala Un temporada. récord muy malo, muy negativo. Pero hoy está dominando al But Riley cuarto goes en back el to the heater again.
that al one cuarto just favorito. a well-located pitch. Oye, está saliendo inspirado. As a strikeout opportunity. Sí, la verdad es que sí, está jugando bastante bien Wagner. RBI single through the left side last time. Pelota que se queda abajo. Javier Baker, el segundo base. 5'8" tall, weighs 165 pounds. The skipper Craig Noto says he's built like a running back. He's a strong athlete who runs well and can throw a baseball 90 miles an hour. Got him at second base now that he's healthy to start his college career. Bien el lanzamiento. Strike one. Strike. Craig Noto giving signs from the top step of the dugout. The skipper was the pitching coach for Wagner the last 6 years. He's not sure if he wants to coach a base or not long term. He's in the dugout en today, Vanderbilt. trying to feel it out. En el estadio de la Universidad de Vanderbilt. Strike two. Good Mientras slider from coloca el Riley. segundo strike en la cuenta. Qué bonita curva esa, Sí, Keep him there. sí, estos chamacos trabajan bastante bien y aparte con muy buena velocidad que trae este lanzador. Type of baseball that they want to play, but obviously continue to play over the course of the season. Viene el lanzamiento por el centro del plato. Logra conseguir el lado del shortstop con un lance. Because the trail runner Ruggiero was running with the pitch. Wagner gets another run on a sac fly by Cody Bay. Carter Young takes the lead man to put the inning to bed. Le voy a compartir, mientras estamos en el comercial, la liga del partido para que la pueda ver en otro, el iPad o en otro celular. Sí. Y no tenga que estar viendo la chiquipantalla. Este encuentro pues ya lo habíamos empezado, pero fue el que encontré, don Porfi. Sí. Pues a ver qué ¿No tienes la plantilla? No. ¿Cómo le llaman el roster? ¿El roster? No, ahorita lo iba a buscar porque justo como lo encontré el partido en línea. No tuve la información. Back at the Hawk here in Nashville, Max Estamos de Scherzer and Brooks vuelta Webb with you for para game cerrar one. la quinta entrada. 7-4 Wagner as we go to the bottom of the fifth. Dominando a Wagner has lost Vanderbilt 6 in a row. Vandy has won 9 in a row since starting 1 and 2 on opening weekend against Oklahoma trae una racha de 9 Brooks' partidos Vandy team, especially in Hawaii, was consecutivos really at its consiguiendo la best on victoria, both sides. y esta Yeah, they puede were. And I ser think, what you're seeing cortada today por los is hijos not what you saw de last Wagner el weekend día de in hoy. Hawaii, because the defense was superb. I mean, it was the best 4-game stretch that Durante esta racha, played defensively. And again, today, el the ball's equipo de Vanderbilt out. solo They había also recibido had themselves base 1.18 hit carreras. at the end of Verdaderamente aportaron 9 entradas flip y the hoy scoreboard into the back out, clean siendo up vapuleado. defense and fight your way out of a little bit of a Tenemos mid el hole, primer which they strike have done this year. So para el plenty of bateador baseball de left to be Vanderbilt, played. Spencer 3, Jones. 4, and 5 for Vandy at the Jardinero bottom of the derecho, fifth. tercero Starter en el Frankie orden. Wright back out for the fifth. Spencer Jones first up. Pelota Destroyed a en la esquina, 2-run un homer back in poquitito the first afuera. inning. Took a 2-0 fastball Igual a la over the cuenta. bleachers. A 1-1. That made it 2-0 Commodores at the time. Hit it 112 miles an hour. That exit velocity Viene took el it lanzamiento. 467 feet. Se queda abajo. A long and hard hit home run for Spencer. His second homer in as many games. Tom Keegan and Javier Vaz will follow. Frankie Wright, the freshman, his fourth collegiate start, has not yet completed 5 innings for Batazo que sale Wagner. elevado Long por el run for jardín Torres izquierdo. if this Vamos a ver stays si hay fair. espacio. It is fair and it's La midió, down. pero At least 2 for espantosamente Spencer se pasó. Jones. And Y esto va a ser un extra base. Claramente se ve que es un error. Así es. he'll go back to second base. Que curiosamente, Second time that Torres has had some trouble in that corner. Curiosamente, Vandy an a extra usted base no lo hit. vemos como un I'm error. not sure if Torres ever Al no saw tocar la baseball, pelota or se at least considera at a hit. certain point. He overran Sí, desde luego.
que se pasó. Pero estamos de acuerdo que la midió mal el jardinero. Sí, la midió completamente mal, pero es un error que no se marca. Ahí podemos ver cómo se pasa 2 o 3 metros. So a leadoff double. Y bueno, desde la entrada pasada están batallando con el sol. Había empezado el juego nublado, ya salió el sol y le está complicando esto el trabajo a los jardineros. Tom Keegan next. First pitch breaker fools him. 0-1. Keegan 0 for 2 in the game after going 9 for 14 in the Hawaii series. Hit a 3-run homer in the series opener on Friday night. Balls were really flying out there. Tenemos un strike en la cuenta. Pelota que se queda abajo. Está bien, está haciendo un buen trabajo el que está en la segunda base porque está distrayendo mucho al pitcher. Exactamente, le está abriendo bastante. Sí, son bastantes metros los que está tomando. Lo está sacando de concentración, por eso. Finalmente, bueno. Aparte de que este lanzador ha tenido problemas para entrar en la zona de strike, está jugando muy bien la defensa Wagner. Vino elevado por la primera base, batallando un poquito con el sol, pero logra quedarse con la pelota. Y tenemos el primer out en esta parte baja de la entrada. Bastante alto el corredor de la segunda. Sí. Altura. 1 for 2 in the game with that. Bastante alto. Long pop turned double back in the first inning. The ground out to first base in the third. Wright has now matched his career best as a college pitcher with 4 1/3 innings. Came in his college debut 19 days ago against College of Charleston when he went 4 1/3 innings, allowed 4 runs in a 7-5 loss. Y lo sigue inquietando. Así es. De hecho, tiene al shortstop bastante jalado hacia la segunda base, metiéndole por ahí presión al corredor. La cuenta está en 1-1. Last week, Wright was the series opener starter on Friday against USC. Allowed 9 runs on 13 hits in 4 innings. Pitching with the lead now as Vaz goes to center field. Kobayashi there as Jones goes back to tag. A little too late to do anything, though. Que saca rápido el brazo para evitar el avance del corredor hacia la tercera almohadilla. This would be a huge piece of momentum for the Seahawks to grab right here if they can find a way to work around the leadoff double. And no sé si sabía usted, don Porfirio, igual con Wagner todavía no se nota, siguen de manera tradicional el catcher mandando las señales al lanzador. Sí. Como lo conocemos, pero ahorita que vamos al pitcher de Vanderbilt, están utilizando un reloj inteligente con el cual el manager manda las señales desde la banca para el catcher y para el pitcher, y de este modo el catcher ya no tiene que hacer la labor de estar pensando la ¿A partir de cuándo salió esa modalidad? ¿De este año apenas? Así es una propuesta que tiene la NCAA. No dudo que más adelante la empecemos a ver en grandes ligas. Por el momento solo en NCAA, tanto en el softball de mujeres como en el béisbol, algunos equipos, evidentemente quien lo puede pagar, ya lo está utilizando, ¿no? Eso, digamos, es un programa piloto. Así es. Uno más de tantos que ha estado trabajando en las grandes ligas, ¿no? Porque recordemos que el béisbol en Estados Unidos está todo bajo el control de Major League, desde los equipos amateurs, los equipos infantiles, los equipos universitarios. Realmente Grandes Ligas tiene control de todo. Pues para acaparar a los jugadores, ¿no? Evidentemente. Desde luego. Y pues bueno, este tipo de cosas se las permite para ver cómo funciona y si jalan bien, pues más adelante copiarlas en Grandes Ligas, ¿no? Así es. Cuenta llena, 3-2, con 2 outs. Corredor en la segunda.
From 1-2 to 3-2. Frankie Wright in his longest college outing, trying to finish 5. Liner to right. Batazo. Gio sees it. Por el derecho. And makes the catch. Down the line towards the right field Es corner. un elevado Dante atrapado por el Fangio jardinero gets derecho. there. Se nos perdió And la Frankie cámara. Wright, the freshman from Pero se South termina la Jersey, is entrada. through 5. And Wagner's got the lead. Vamos a la pausa. Aquí seguimos. ¿El marcador es 3-1? No. Oye, esto que está 3-1 luego se pone uno, ¿qué es? Mira, el 3 son las personas que nos están viendo. Y el 1 es un like que nos dieron en Facebook. ¿Alguien? Marcador. De hecho, por eso le mandé por WhatsApp la liga del partido para que la pueda ver por otro lado. Porque el partido va 7-4 a favor de Wagner. Sí, yo lo estoy viendo en el iPad. Que ahorita se quedó mudo, desde luego. Como tú dices. Pero me está dando mejor imagen aquí en el teléfono que en el iPad, no sé por qué. En el iPad se me ve medio borroso. Ok. Sí, de repente digo, al final, pues como la señal la estamos tomando de alguien más que está retransmitiendo, pues es que no tenemos la mejor calidad. En próximas semanas espero ya tener mejor calidad de la imagen. ¿Siempre son los viernes? No, pues hay partidos a diario. El tema pues, es que hay muchos juegos en la noche, a las 6, 7, 8 de la noche, pero pues ya es más complicado para mí transmitir en esos horarios. Entonces, el día que tengo más tranquilo yo en la oficina justamente son los viernes. Por eso la propuesta de poder transmitir más o menos en este horario, ¿no? Sí, como me dijiste que ya no iba nada, dice mi esposa, pues entonces vamos al banco, a Banco Azteca. We're on the road to Omaha, a little more than 3 months away from the start of the College World Series. Conference play in the SEC starts next Friday. Encontrado, pero ahorita me puse a buscar en YouTube y encontré esto. Seeds will be assigned. Y ya pudimos Vanderbilt darle. will try and get back into regionals for a 16th Comenzamos straight season. La sexta entrada. Pat Riley back on the bump for his second inning of relief for the Commodores. Top of the Wagner order, Maimu Kobayashi up first. Fuera, una bola y un strike. 1-1 strike. 1 ball and 1 strike on Kobayashi, who singled and scored last time. Que lleva un sencillo y una Seahawk carrera. to face Riley for the first time. Chase Bien, vamos a ver. Qué bonito la agarró una mano. Wagner has been able to put a run on the board. It started with a leadoff hitter. 2 bolas y un strike. If you're Pat Riley, you want to try to extinguish this first one anyway. Colwick plays a bounce with the Batazo bare hand por la for the out. base. Intenta llegar barrido, pero A no le da bare hand tiempo. bounce on a pop-up and a head-first slide into Tenemos el first. primer out. It's college Tuvo que baseball right deshacerse there. rápido de It takes esa a really good pelota athlete to make that play. And el just intermedialista. Qué bonito la agarró con la mano y luego conforme la agarra ese mismo impulso le sirvió para mandar a primera para sacar el out. Así es, y es que era un batazo bastante complicado porque salió con poca fuerza y aparte con el efecto que trae las pelotas a ese lado. Torres Es doubled un past efecto Davis Diaz inverso a lo over que third estamos base, acostumbrados. down the left field line to bring in Muy buen 2 fildeo. as the first man to face Riley in the 4th inning. That made it 6-4. No swing on the appeal to third. Brooks was La also appealing Universidad on de here at the Vanderbilt broadcast viene a bater Lucas Tony Torres, el jardinero izquierdo, Pack says segundo no. en el orden. La Universidad de I'm Vanderbilt up llegó here el año pasado down there, a la it's not Serie my call. Mundial colegial. But you do have Estuvo Paul en la Gilly final. on line 1. Se va a hacer. Bobby Baz near the Perdió, pero bullpen, and it foul. lands in the Commodore bastante bullpen. bueno dentro de No la Unión action down there Americana. right now. We did see Jack Anderson up briefly. Hoy pues está batallando Yes, Zach. con una universidad pequeña como lo es Pat Wagner. Riley's got 4 innings in each of his first 3 Pero outings pues al this final es season. béisbol y aquí no 2 hay as a nada escrito, piggybacker, ¿no? 1 as a starter. No, Sí. no ser See mejor que Sam el otro. Laboki and Michael Doolin tiene down there garantizado as el well. triunfo. Two Commodores recovering from arm injuries. 2 great friends as Una well. bola y 2 Both those guys are doing strikes. well in their rehabs. Great La friends, frente. but also great leaders. Yeah. And even though they've had to take on a role that they El weren't bateo de Wagner. anticipating, being something that they would do in Pelota arriba, 2 y 2. 2022, taken it on and found a way to continue to add value for themselves, for the program, for their teammates,
And those are guys that people inside that clubhouse think a lot of. 2-2 from Riley to Torres. Foul back. Este pinche Riley ya notó que sus lanzamientos están arriba de 94, 95 millas. Sí, tiene buena velocidad. Doolin has battled through a couple of surgeries and ended up having to have Tommy seguramente John this last cuando le offseason toque su cycle. momento en el draft estará consiguiendo un lugar en grandes ligas. Both great pitchers. Certainly more eligibility left if the draft doesn't come calling this year. It will be 20 rounds. We se ve muy sereno, end of the lockout and all the agreements that came across last night. Another foul ball. I've been really impressed today in general with Wagner's approach offensively, but really the two-strike approach. Y ya con 47 lanzamientos de pitcher Riley en tan solo 3 entradas le han sacado bastante jugo los bateadores de Wagner. Two-strike at bat right here. Batazo por las paradas cortas. Bien fildeado, tiene un poquito feo, pero this time Nolan holds trabajo de primera base para concretar el segundo out. Como vio por ahí la jugada. Estuvo un poco bajo el lanzamiento para sacarlo, pero bien que lo controló la primera base. Mira, ve. To kind of reposition your hands. Sí, se quedó corto. Scoop to the left or scoop to the backhand. You don't really have any choice but to try to two-hand that ball. Y aparte complicado el fildeo en este tipo de canchas. Parker Nolan, porque como vemos no hay tierra. El área de la tierra es alfombra, entonces el bote es muy diferente como lo hace la tierra. Played there a decent amount when Dominic Keegan was. Sí, pero insisto que le faltó un poco más de fuerza para que no batallara tanto su primera base, porque pudo haber sido que no lo hubiera atrapado. Third place hitting right fielder. Speaking of guys with more eligibility, he's a fifth-year junior. De primera base. One more year to go. Que justo antes de que usted llegara también in 2018, Irvine Valley Junior College the last 3 years. Han estado jugando coming east to Staten Island and Wagner this season. 0-3 today, 9 out of 40 to start the season. Line drive, foul ball. Batazo de foul bastante fuerte por la tercera base. 2-2 on Faccio. Started all 11 games, splitting time between designated hitter and right field with Griffin Selby. Tenemos dos bolas y dos strikes. Seen him make some plays out there. Parece que Vanderbilt puede colgar el cero. Strike three. Otro chocolate, dijera con ese slider que no alcanza. 1-2-3, top of inning 6. Condors still down 7-4. En la sexta entrada. Y el marcador, como dices, que no lo ponen, ¿verdad? Sí, está 7-4 a favor de Wagner. 7-4. ¿Y el otro equipo cómo se llama? Vanderbilt. Los negros son la Universidad de Vanderbilt. Vanderbilt March. Ya lo vi. Hay 9 espectadores viéndolo por esta línea. ¿En dónde? Lo estoy viendo por la página que me mandaste, lo estoy viendo en el iPad. Dice 9 espectadores. Vanderbilt, Wagner. Béisbol colegial 2022. En vivo Vanderbilt contra Wagner. March 11, 2020. Béisbol colegial. Me voy a suscribir a esta, ¿no? Sí. Ahí está ya. De una vez para tener aquí. Es que luego así me llegan a mí las notificaciones. Tenemos un mensaje, un comentario de nuestro buen amigo Juan Pablo. Saludos, Juan Pablo. El problema es que a Juan Pablo le gusta el fútbol y cree que esto está aburrido, pero la verdad es que está haciendo un juego bastante entretenido. Juan Pablo, te recordamos que en el béisbol lo interesante es que no haya carreras, no muchas, ¿no? Aunque las grandes ligas están trabajando para... Si bien que sabe y le gusta, nomás que se hace... se hace el humilde. Es bastante chocoso, señor Juan Pablo. Es un tipazo. El gigantón, starter Frankie Wright,
Jagger Duquette, the junior, out of the pen for his third Hay un appearance. cambio de pitcher por parte de Wagner. So far this Jagger season. Duquette, In su his tercera second year with aparición, Wagner, pitched well in con limited un action porcentaje de last carreras year. limpias bastante After alto. transferring in Ha from pichado solo 6 Bridgeport. entradas y ha Native recibido of Bristol, Connecticut, junior 6.75 de right-hander carreras will limpias. face the bottom of the Vandy order. And Y Carter aquí lo Young recibe greets con him un with a batazo line de drive equipo de into jardín right. derecho. Young going to Al try and primer stretch it to a lanzamiento. double as he peels back. Handled well by Pues Fangio. a ver, Good parece hard que line drive by Carter Young El to pitcher start the anterior top creo que four se six. fue con 52 lanzamientos. Good decision to hold up there at first base. Aggressive on Duquette coming out puede of the lograr pen. bajar Carter Young esa hot out of the ventaja box, que thinking lleva double, Wagner but definitely don't want to con make este that pitcher first que no out tiene right los there. mejores números, pero pues es para lo que le alcanza a la Universidad de Wagner. Young has advised over there Después by de first una base buena coach labor Tyler de su abridor, Shoemaker, a member of the viene Commodore Tate staff. Colbich, el segunda Tate base, Colwick, que lo vimos hacer a homer and a walk. una buena atrapada en la entrada anterior, es el octavo en el orden al bat. Last two Vandy runs came Ahora in on con corredor Colwick's en la homer in the primera. second inning. Ah, qué bonita curva le Takes a breaking ball low. Pero no la cantaron. No, se quedó abajo. Sí. Se quedó abajo ese I cambiecito. like the look of the silver bat from Tate Colwick. Normally a little more color in there. The silver really stands Nuevamente el out. lanzamiento. Oh, muy alta esa curva no también. Ahora. strikes. Se queda muy Alta y arriba. adentro. Nolan next. The bottom of the Vandy order, as we talked about earlier, Brooks, is 3 of their 4 most experienced hitters. They've been good today. Young 2 hits, a triple and a run Sí, scored. bastante Colwick on limitado base este both times with a lanzador home run. Duquette. And Nolan on base with a walk back in the second. Justo tirando a solo Another work 82 cut out millas for por them, hora. just with the Y de ahí que sus lanzamientos velocity parecen curvas, pero realmente With son Duquette cambios coming into que the game, that fastball llegan was at como more in globito, the ¿no? 79 to 83 range. Mira. You can see the home run from Colwick. That tenemos lo que drove hizo the other Colby way. en already ahead las 3-0 primeras in this entradas, count pegando cuadrangular as well. por el jardín derecho. How about a 3-0 breaking ball for a strike? Al comienzo. Ahora sí la recta la metió. El automático que le llaman. Así es. Have to respect Strike. the power. A lot more green lights on 3-0 across college baseball than you would see in years past. And Cuidando al just never corredor de la know, primera. especially with a hitter like Colwick. And a ball. ¡Ay! Parecía No pitch. strike. Carter Young Sí, no takes lo second. cantó. Duquette asking A ver, vamos a what he ver. did. Mira. I think he may have just Strike. rolled Pero el through corredor tampoco avanzó a set tomar la base, ¿eh? No. without coming to complete stop. Mira. And that's exactly what Creo he que sí did. era ligeramente alta, pero Carter muy will move up difícil. 90 feet and we'll redo the Incluso pitch. el bateador Also Lo asimila adjust como the ser sign más sets bien- in the hats with a runner on second. sí lo marcó strike al final del día. Sí. Count remains 3-1. Tate Colwick at the dish. Carter Young at second with Vandy down 3. La Up prendió. the middle. Por el centro se Carter fue. Young Por el gets the centro, wave esto va a traer home una from carrera Tim para Corbin Vanderbilt. and scores. Sí. RBI single for Tate Colwick. The veteran bottom of the order Batazo bats de bringing filtro Vandy marcador back por into the el centro game. del campo. Se Home disminuye run la to right ventaja. field. Hard line Mira, drive por el to centro. center field. For the right Ya no le dio tiempo. No, y aparte el lanzamiento muy cómodo, justo por el Right centro in y the una middle of velocidad this thing. bastante cómoda. Entonces tenemos ahora el marcador de 7-5 a favor de Wagner. So Colwick wastes no time. The balk, and then the next pitch with the runner in scoring Ya position. viene el Brings Young noveno en el home. orden. Parker Nolan hitting ninth. Walking a strikeout against the starter Wright, who completed 5 for the Bateando first del lado time de as a los college zurdos. player. Arriba y afuera. Certainly something to build off of for Wright. Con una This young pelota que se Wagner pone pitching staff. Queda afuera Parker Nolan del primera A big base. talking point of their non-conference Que season has been igual levantó una experience. They've pelota got bastante so many complicada en new la entrada players. anterior. They schedule No. tough in the non-conference, as so many northern mid-major type programs do, and Craig Noto, their head coach, En el believes it's really going to help them. Ahí está. la La pelota prendió. It's going to be a Parque, tough play. no tan Háblense, háblense. Kobayashi muy comes corto. in, and it lands in front of him. Sí cayó. His first step was back, and entre it cost jardín him. derecho y central que no First and logran. second with nobody out. He was playing Llegar. deep to begin with. Y ahora tenemos corredores en la You primera y said en it, la Max. segunda First por step parte was de back, Vanderbilt, and based on how quickly amenazando the con ball tomar started to la, lose height. recuperar la. Fíjate que se quedó Take that fortunate bounce any pensando day of el the week corredor when de you're trying to primera get a back into segunda. a game. La agarra, no la agarra. The puede wind hacer has doble play gone y back eso and le forth a impidió little bit. It is blowing in avanzar right hasta now. tercera. It's also starting to Es drizzle. correcto, pero al ser batazo elevado no podía Commodores ser. down a Sí, pair no. with 2 aboard. Esa duda Nobody fue la out que the le sixth impidió. inning. Porque Enrique tenía el Bradfield espacio. Jr. bats. Ah, 1-0. Así es.
Por lo que veo van a tratar de llenar la casa, no sé quién venga atrás. Justo se está abriendo el orden al bat. Este muchacho Moreno es el primero en el orden. Está cayendo por ahí un poquito de lluvia. La gente ya cubriéndose aquí en la Universidad de Vanderbilt. Bradfield shows a bunt Mira, and bunts towards the ahí está. third base Toque para side. avanzar los Tough play for corredores Duquette. y He pulls logran him pasar off a the listo contra una carrera bag. más. Colwick heads home and scores. Bradfield's bunt creates chaos and Vandy's within a run. Ya se ponen a una sola carrera. Así es, un fildeo complicado de este toque y no le dio tiempo de sacar el tiro. Aparte contra el primer corredor en el orden bastante rápido. Y es que creo que le está fallando el fildeo porque era para que lo sacaran en primera. Valió la pena porque anotaron la carrera, ¿no? Pero creo que sí les está fallando. Así es que, bueno, hay que considerar que quien hizo el fildeo, intentó hacer el fildeo en la primera base fue el segunda. Esta jugada se dio ayer en el encuentro de Ole Miss, se roban la base y vean lo que pasa. No hay nadie en la tercera y entonces este señor avanza a la tercera. Llega el catcher a intentar sacarlo, pero deja el home solo. Esto Qué buena viveza del corredor, ¿eh? Exactamente. Eso sucedió hace 2 noches en el partido de Ole Miss y se viralizó esa imagen por todo el internet. Eso es estar en la jugada y atento. Así es. Vandy will go to Auburn, as well as Arkansas, which will be a lot of fun. And the last road series for Vandy, May 13th through 15th. 7-6 el marcador. Mira, no tenemos outs y Vanderbilt ya tiene todo para irse adelante, ¿eh? Con Davis Díaz, que ahora está en la caja de bateo. Mira, toque. Nuevamente vuelven a tocar. Sí. Pero ahora sí funcionó. Ahora sí estuvo bueno el fildeo. Ves que más bien el corredor lento, ¿no? Ahora sí les dio tiempo de acomodarse para tanto al pitcher como al segunda base. Pero estarás de acuerdo que ahora sí fildearon bien. Ya no hubo tanto que se la complicaban mucho a la primera base porque le hacía más fuerza al brazo para que llegara, se tenía que estirar. Ahora sí estuvo bien y por eso se completa el out de primera base. Avanzó uno a tercera. Ajá, y el otro a segunda. Sí. Dejan ahora a los corredores en posición de anotar con solo un out y ahora un elevado puede traer la carrera del empate o un hit traería carreras. Spencer Jones también pegó un cuadrangular al comienzo del partido. Sí. Entonces, pues bateador difícil al que enfrentan ahorita. Bastante grande, con mucha fuerza en los brazos. Y le están pichando bajito, buscando que no saque el batazo largo. Justo al ser un bateador tan alto, le va a costar trabajo agacharse para buscar la pelota, entonces debe de mantener los picheos en esa zona, todo abajo de las rodillas. Mira, un elevado. Así es, pero la pelota se quedó en buena zona, por eso logró dominarlo. Sí, ahora sí. Pisa y corre. Sí, no, ya. Se empata el partido. Se empata. El corredor de la segunda avanza hasta la tercera y sigue en peligro Wagner de perder la ventaja. Ahorita moralmente ya se vino abajo. Vanderbilt está con una moral muy alta y tiene que aprovechar este momento para seguir bateando y anotando. Es correcto. Y yo creo que este pitcher de Wagner no le está ayudando en mucho. Sus números son bastante malos. Ahorita ya recibió 3 carreras. Yo creo que ya deberían de tener a alguien más calentando, porque no se ve que vaya a funcionar este relevo. Y como bien dice, el momento anímico también ayuda bastante a Vanderbilt. Definitivamente que sí. Mira,
Ya perdió la concentración. Bueno, desde que empezó la entrada, entró muy errático. Así es. Dos bolas con un strike. Mira, otra vez lo volvieron a conectar. Así es. Y ya lleva muchos lanzamientos, 16 lanzamientos lleva este pitcher. Batazo bastante profundo por el jardín central que trae la octava carrera. Y lo convierte en un extra base. Creo que lo tendrían que cambiar ya. Más bien creo que nunca debió haber entrado, a menos que no tengan otro. Es correcto. Digo, el presupuesto de Wagner está muy limitado, evidentemente, y sí, es lo que hay. Pero quiere decir, antes de que yo apareciera aquí contigo en la transmisión, que tenía punch Wagner, porque yo agarré el partido 7-4 y ahora ya va perdiendo. En dos entradas que llevo aquí contigo, se les acabó el punch, se empezó a fallar el fildeo, y creo que yo fui ave de mal agüero para ellos. No, es que el pitcher abridor había tenido buenos números, pero ya estaba en 80 lanzamientos. Definitivamente ya estaba en el límite de ellos, de lo que podía tirar el día de hoy. Y pues necesitaban al relevo, pero sí fue mala elección ese relevista, que ya echó abajo todo el trabajo, ¿no? Sí, porque perdió una buena ventaja que le habían dejado. Creo que yo llegué con 7-4 y ahorita ya. Entonces, y es en una entrada. O sea, en una entrada, ¿cuántas carreras le metieron? 5. Ya van 4. Entonces, ¿y cuántos lanzamientos, cuántos hits también? Entonces, sí le pegaron sabroso. Le pegaron sabrosa, compadre, pero no hay que bajar la guardia. De todos modos, esto, tú lo sabes, esto no se decide hasta que se canta el out 27. Es correcto. Viene John Lapointe en su cuarta aparición, pero también vemos que tiene en solo 4 entradas que ha lanzado, tiene un porcentaje de carreras limpias de arriba de 9.64. Solo 2 ponches por 5 bases por bolas, le han pegado 4 hits. O sea que también lo han agarrado palos en sus apariciones. Es lo que le comentaba, la verdad es que Wagner no tiene equipo para enfrentar a Vanderbilt, su presupuesto es mucho menor. Wagner no es una universidad que llame la atención de los jugadores, donde haya mucho futuro. Y pues el béisbol lo sacan con lo que tienen, ¿no? Con lo que pueden. Entonces, pues sí, ya el relevo le está resultando muy cómodo para los bateadores de Vanderbilt, que como lo vimos en esta entrada, pues ya lograron darle la vuelta al marcador. Está el quinto en el orden, jardinero izquierdo. Vamos a ver cómo le va contra este lanzador. La pelota se queda arriba, una bola, un strike. Y lo vemos también en la velocidad, ¿no? Son 82 millas lo que está logrando este pitcher contra las 90 millas que trae el relevista de Vanderbilt. Exacto. Hay mucha disparidad en los equipos, pero pues es lo que hay, ¿no? Son los torneos por región que les toca jugar, y pues evidentemente hay equipos que están muy muy fuertes y equipos que están bastante limitados. Batazo de foul, sale por el jardín izquierdo. Big loopy breaking ball kind of coming at you from high 3/4 arm action, but also a little bit across his body, and that breaking ball, while it is loopy, kind of pops out of his hand. So sometimes for a hitter, especially a right-hander, that can be a lot easier to pick up.
Viene el lanzamiento. Batazo de foul que logra quedarse el catcher. Sí, hombre, parecía malabarista de ahí del Zócalo. Exactamente, haciendo malabares. Se acabó este sufrimiento de esta entrada. Con una jugada circunstancial, aquí la vemos. Qué bien. Ya les tocaba una. Sí, muy buenos una buena del receptor. Sí. Vamos a la pausa. Pues nárrese la que sigue, don Porfi. No, yo te acompaño porque ni conozco los nombres ni conozco, pero ahí te voy acompañando. Ni yo tampoco. Espero la semana que viene sí ya podamos tener la información al día para ya ir teniendo los nombres, incluso yo llevar el score y tener los datos de lo que va sucediendo en el juego. Y pues la verdad es que ya llevamos más de una hora y no creo que nos vayan a tirar la transmisión, porque la verdad es que en México a nadie le interesa que estemos transmitiendo un partido de la NCAA. A lo mejor hasta les ha de servir como promoción. Pues sí. Sí, viene la octava entrada, ¿verdad? Séptima, el cierre. Abre la 7. Abre la 7. Tenemos otro comentario de Juan Pablo. Pues solo lo estás viendo tú, Misaico, porque pues de entrada el béisbol no es tan llamativo en este país, y menos el del colegial de Estados Unidos, ¿no? Pero haces bien en estar con nosotros, te solidarizas. Es correcto. Y aparte el juego está entretenido, Juan Pablo. Aquí tenemos el sumario del partido. Primer lanzamiento, strike, en la esquina de adentro, abajito. Un pitcher completamente diferente, con condiciones diferentes, con un cuerpo atlético, altísimo, que le llega a la pelota. Yo no estaba, pero a él fue al que le metieron las 7 carreras. No fue al pitcher inicial, el pitcher abridor. Cuando llegó recibió 2 que dejó de herencia el anterior. Pero sí, lo ha hecho bastante bien. Sí, es que es lo mejorcito que se le ha visto, ¿eh? Así es. Mira. Chulada de cambio. Por una rendijita lo metió. Sí, pero aparte de estarles tirando 95 millas y luego se la baja a 86, pues va a resultar imposible pegarle a esa pelota. Muy buen cambio de ritmo le hizo. Lleva ya 4 ponches Patrick Riley, el lanzador de Vanderbilt, en 3 entradas, 2 tercios que lleva. Sí le pegó, ¿no? No, fue foul. Que ahorita Griffin Selby, un bateador complicado, es el quinto en el orden, lleva 2 hits el día de hoy. Porcentaje de 319 en el bat. Vamos a ver si puede. Mira qué bonito cambio, Redball. Cambio de velocidad le hizo. Sí, otra vez a 83 millas por hora. Y ahora supongo que vamos a venir con la velocidad para complicárselo a. Y no, vino nuevamente con. Está dominado. Sí. Pero sí, batazo a las paradas cortas que logran sacar bien. Tenemos ya 2 outs. Bien, buen trabajo del shortstop. Así es. Y ahora con tiempo sí le permitió hacer un buen tiro a la inicial. Ajá, exacto.
Y Riley mira nada más. ha sacado ya a 8 bateadores consecutivos. Ruggiero, que va de 1-2 el día de hoy. Una bola y un strike para Ruggiero. Ahora sí se desconcentró. Así es. Afuera y abajo, muy abajo. Y es que volvió a subir la velocidad a 94 millas. Ahora se fue alta. Arriba. Le está costando trabajo recuperar la zona de strike con la velocidad, después de haber estado manejando los cambios y la curvita para dominar los anteriores. Exacto. Está dominado. No. Ya lo logró meter otra vez a 93 millas por el centro del plato. Cuenta llena con 2 outs. Vamos a ver con qué viene. Lo ha estado trabajando con bolas rápidas. Lleva 67 lanzamientos. Así es. Y sí, lo que me parece muy interesante es que aún a este nivel universitario, la cantidad de información que tiene el equipo sobre los bateadores contrarios, como lo podemos ver ahorita en la pantalla, que están estudiando las opciones que tienen y qué es lo que le van telegrafiando a pitcher y catcher para enfrentarlos. Ahí va hacia lo profundo. Vamos a ver. Está dominado. Sí, está dominado. Franja de advertencia se lo lleva. Sí. Batazo fuerte, pero muy, muy elevado. Salió bien del apuro en el que se estaba metiendo, ¿eh? Así es. 9 retirados en fila para sacar la séptima entrada. Vamos a la pausa. Fíjate que no veo dónde dónde ves la velocidad. Donde está la tirilla del marcador, la ponen en amarillo después de cada lanzamiento. A ver, ahorita la voy a buscar porque ya la busqué en el iPad y no la encontré. Ahorita que sí ya ves el inicio de la octava. No, cierra la séptima. Cierra la séptima. Ok. Sí, entonces ahora sí ya con esta ya. Así es. Y bueno, evidentemente nuestro amigo Juan Pablo nos está viendo por YouTube, por lo que puedo ver aquí en la estadística, y tenemos a alguien viéndonos desde Twitch, esa red social para muchachitos que desconocemos cómo se usa usted y yo, pero alguien nos está viendo en Twitch. Nadie. Hombre, pues un saludo les mandamos. Y que estén pendientes del canal, que próximamente vamos a tener más transmisiones de estas que son muy interesantes. No se les olvide que de aquí salen algunas que se convierten en estrellas en las ligas mayores. Es correcto. Fíjate que en bateo más o menos van parejos, va parejo, porque llevan Vanderbilt lleva 11 hits, Wagner lleva 10, una diferencia a la carrera. Errores Vanderbilt lleva 2, Wagner lleva 1. Así es. Y bueno, ese fildeo malo que vimos en el izquierdo, que no se cuenta como error, pero que evidentemente lo es, no para las anotaciones, pero sí. Y vamos a comenzar la parte baja de la séptima entrada con Jack Bulger, el bateador designado, que va de 1-3 el día de hoy. Pelota que se queda afuera a 82 millas. Exacto. Y justo donde está la velocidad es donde ponen el número de lanzamientos. Sí. Batazo se fue. 2 bolas sin strike. Viene el lanzamiento. Batazo.
Se va, no se va. Háblense, no vayan a chocar. No, sí, la tiene. La tiene, pero fue el parador en corto que fue hasta el jardín izquierdo por ella. Es que ya no confía en ellos. Exactamente. Y lo elevado que fue el batazo para que alcanzara a llegar hasta allá, ¿eh? Sí. Vean desde dónde. Y llegó antes que el jardinero. Sí, el jardinero bastante limitado. Ya nos lo mostró en la entrada anterior. Tenemos el primer out de esta séptima entrada. Está complicado ese callejoncito, ¿eh? Con una barda alta y aparte ahí el miedo a que la pelota... Mira, esta se va. Dijera que adiós, Doña Blanca. La pelota se fue al otro lado, pero de foul. Sí. Batazo bastante fuerte. Muy jalado hacia atrás. Por eso salió. Así es. Mira. Y ahora va por la esquina contraria y le cuesta trabajo. 0 bolas, 2 strikes. 83 millas está manejando este amigo. Sí, bastante tranquilo al nivel de lo que tenemos aquí en Liga Mexicana. Pelota en la esquina de afuera que no le gusta al umpire. La primera bola. Viene el lanzamiento. Mira. Una línea. Base. Línea bastante fuerte, pero que logra controlar en tercera base para el segundo out de la entrada. Muy atento estaba el segunda base y por eso es que atrapó esa línea. Así es. Vamos a ver si nos regalan la repetición. Parece que no. Ya tenemos al siguiente bateador. Tate Colvich en segunda base, que lleva un sencillo y un home run el día de hoy. Justamente es el que inició hace rato en la entrada anterior el rally con el cual tomaron la ventaja los cómodos de Vanderbilt. Y ahora nuevamente conectando por la banda. ¡Qué bien! Se va, ese va a ser de hit. Hasta la segunda. Sí, esto va a ser una extra base. Y mira, no se ve que tenga un cuerpo así como que te apantalle mucho. Mira, se ve ligerito, pero tiene potencia en los brazos, ¿eh? Mira. Así es. Pero creo que comparado con cualquier otro jugador de Wagner, hasta este Colvich tiene más cuerpo, ¿eh? Se ve que la Universidad de Vanderbilt sí los hace trabajar en gimnasio. Y como bien dice, si no es un cuerpo espectacular, nada que ver con el cuerpo del lanzador de Wagner. Están bien trabajados los chicos de Vanderbilt. Lo que sí lo noto es que para correr es muy veloz. Así es. Sí, y se mueve rápido, ya lo hemos visto ahí en la segunda, haciendo una buena atrapada el día de hoy. Atrapada a mano limpia. Que hizo en la quinta entrada. Exacto, sí. Muy buena, por cierto. Recordemos que en el nivel universitario todavía se juega con bats de aluminio, entonces también de ahí la potencia de los batazos, ¿no? que llegan a salir. Mira, se va una línea. Se fue. No logró. Vamos a ver si alcanza a anotar. Se anotó ya. Entró la carrera con todo el tiempo que se perdió ahí. Y el noveno en el orden se instala en la primera base. El debacle de Wagner, ¿eh? Nunca me lo hubiera imaginado. Estaba demasiado cargado hacia la segunda base, siendo que era un bateador zurdo, ¿eh? Por ahí. Que bien la aprendió. Yo veo que el equipo de Wagner en estas tres últimas entradas
se cayó, desde la quinta, se cayó. Justo antes de que usted llegara estaban muy emocionados los chicos, traían buen nivel, pero sí, se cayeron en esa sexta entrada y no se ve por dónde se puedan reponer. No, y lo que es peor, Hacia las paradas cortas, no, hacia las paradas cortas, no, la cámara se fue con el izquierdo. Logran sacar la entrada con solo una carrera, pero la ventaja de Vanderbilt crece 9-7 para terminar la séptima entrada. Vamos a la pausa. fíjate que aquí ya me apareció, donde la estoy viendo en vivo, la página que mandaste dice, chatear públicamente como Porfirio. Ajá, pero sería la transmisión de ellos. Sí, de a quien se la estamos tomando. No, pero ¿para qué? La octava abriendo, ¿no? Así es. Y ahí sigue Juan Pablo, que también va a estar bien ocupado en el trabajo, pero qué bueno que está viendo el partido. Es que él es solidario, es un tipazo, ese, dijeras tú el gigantón. Ayer tuve el gusto de saludarlo personalmente en el fútbol. Ese juega de todo, centro delantero es temible, es un porterazo, no. Okay. Es solidario aquí en las transmisiones, es un tipazo. Sí, ahí los paso a ver la semana que viene. ¿Sí vas a ir? Sí. Sí, nada, es que justo así necesito tiempo porque pues, ya organizarlo del mismo día, pues sí, ya me cuesta porque ya tengo el plan en la... Yo voy porque llevo a mi nieto a que juegue y le dan chance ahí un ratito. Ah, ok. Wagner 7, game one of a doubleheader and a 3-game series here at Hawkins Field. We will play a full 9 in both games today. Max Hers and Brooks Webb, Vanderbilt Baseball's chief of staff, with you here on SEC Network Plus. Estamos de vuelta. Abierta y cerrada. His fourth full inning of relief. La ofensiva de Wagner da 5.6 hits por partido en promedio, que hoy los ha rebasado al doble. Sí. Y el picheo de Vanderbilt también recibe 5 hits por partido. Parejo. O sea, con todo lo mal que se ve Wagner, le está rompiendo la estadística a Vanderbilt. Chris McElvain, the starter, who went 3 2/3. Allowed 6 runs, but only 3 of them were earned. Sigue el mismo pitcher, ¿verdad, Jonathan? Así es. Patrick Riley. Y sigue la lluvia ahí, en el estadio. Se alcanza a ver en la imagen. Una lluvia bastante sutil. Pero bueno, le da el pasaporte, consigue el pasaporte. Ya son 73 lanzamientos de este Patrick Riley. Ya está en una zona complicada. Pero bueno, supongo que el manager está esperando a que saque la octava para traer por ahí al cerrador. O dependiendo de lo que haga la ofensiva en la octava, tal vez traiga otro relevo para solo finiquitar el encuentro en la novena. Creo que sí aguanta esta entrada, ¿eh? Sí, yo creo que sí la saca. Mira. Por la esquina de afuera, el primer strike. I really like what I've seen too from David Melfi. I know the numbers tell a different story, only hitting 176, but he's got a good approach. He's put some good swings on the baseball today, both early in the count and with 2 strikes. Lanzamiento arribita, pero lo logra. Se fue con la alta. Sí, justo toda la tarde le han estado tirando arriba a este muchacho. Parece que tiene, o al menos así lo arroja el escauteo, que le gustan las pelotas altas y por ahí lo logran dominar. Ya lo tienen 0 y 2. El lanzamiento nuevamente esta arriba. Sí se fue, muy arriba. Una bola con 2 strikes para el bateador de Wagner.
Corredor en la primera bastante rápido, que hasta ahorita no lo ha cuidado. Ay. Ay. Sigue buscándole arriba. Wagner's lost 6 in a row. They're just 1-9 on the season. Vanderbilt is 10-2, fourth-ranked team in Division I baseball. They've won 9 in a row since losing 2 of 3 to Oklahoma State in their opening series. Viene un elevado por el centro. Está dominado. Tiene que regresar. Tenemos el primer out de la entrada. They back to first with Xavier Baker up next. Pero justo lo estaban trabajando arriba porque sí, en el centro es un bateador peligroso ese quinto en el orden. Ahora viene Javier Baker, el segunda base, que va de 1-3 en este encuentro. Está manejando una velocidad más o menos como de 80-81 millas. Así es, en los cambios y en las curvas. Pero de repente su recta sigue llegando arriba de 90 millas, pero no le ha explotado tanto. Digo, al final estos chamacos entrenan con la máquina de picheo a esas velocidades, ¿no? 90 millas. Creo que están más acostumbrados a ello. Y por eso estar trabajándoles con curvas lentas para hacerles daño. Ah, bonita recta. Una bola y 2 strikes. Se bajó. Ahí está. Hay que seguirle la pista a este pitcher. Swing arrepentido. Viene el foul que se impacta en la careta del umpire. La pelota se quedó muy adentro. Y justo como duelen esos pelotazos con esa careta que porta el umpire. Debe de ser. La de hockey no. Se fue. Me lo engañó completamente. Sí. Y con un sinker. Mira cómo baja la pelota. Cómo bajó. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Mira. Ese chaparrito como Johnny Laboriel. Segundo out de esta octava entrada. Tenemos corredor en la primera. Viene el séptimo en el orden, bastante chaparrito el bateador. Nuevamente con la recta, 92 millas. Sí, las rectas son arriba de 90, como tú muy bien lo dices. En las curvas se va manejando una velocidad de 80-81 por ahí. Así es. Y otra vez el sinker. Que le está resultando bastante bien ese sinker, ¿eh? Logra engañarlos mucho. Nada más que, ¿sabes qué? Que no abuse mucho de ese lanzamiento. Pues sí, porque le empiezan a tomar la medida. Mira, es lo que te digo. Al final también recordemos que son jugadores amateurs que si bien tienen un entrenamiento bastante pesado, las universidades de Estados Unidos no manejan el nivel que manejamos en México, pero pues tampoco es el trabajo de este señor, ¿no? Y no está metido todos los días. Estas universidades juegan alrededor de 3, máximo 4 partidos por semana. Todavía no al nivel de liga mayoristas, en donde están diario metidos en esto, ¿no? Con entrenamientos más pesados. Y de ahí que vemos esos altibajos, ¿no? Que de repente entran bien las bolas, de repente se quedan fuera, parece que pierde el control. Pero pues es por lo mismo, ¿no? Son jugadores amateurs que están desarrollándose. Sí, en eso tienes toda la razón. Mira,
Batazo elevado por el jardín izquierdo, está dominado, muy elevado. Cae el tercer out. Y se acaba la octava entrada. Vamos a ver si es todo para este pitcher Patrick Riley, que ha tenido una muy buena labor. Yo creo que andará cerca de los 90 lanzamientos, ¿no? Así es. A ver si lo dejan. Viene el cierre de la octava ahorita. No, abre la... sí, cierra la octava, porque sí cierra Vanderbilt. Así es. Ya tenemos a alguien más en YouTube que nos está viendo. Saludos. Denle like y compartan el contenido para que nos vea más gente. Por favor, compartan. Cuando nosotros estemos en la cima, los vamos a invitar. Correcto. No nos olvidaremos de que ustedes fueron los padrinos de estas transmisiones. Sí, que esperemos poder estar aquí cada semana, todos los viernes con ustedes. Se van a divertir. Nomás ténganos tantita paciencia en lo que también nosotros nos vamos familiarizando con los nombres de los jugadores. Correcto. Pues ya llevamos 1:36 transmitiendo. Sí, 1:36. Se ha ido bastante rápido el encuentro. 13 hits lleva Vanderbilt por 10 Wagner. Y en los errores siguen igual, 1-2. Y 9-7 va ganando Vanderbilt. Pero sí, justo la ofensiva de Wagner se murió desde que usted llegó a la transmisión. No han hecho realmente nada. No, ¿sabes qué? Yo estoy viendo una versión. Tú tuviste la oportunidad de ver dos. Exacto. Sí. Tuviste el amanecer y el atardecer de un solo equipo. Yo estoy viendo nada más el amanecer de uno, que está jugando muy bien el Vanderbilt. Así es, y que va a lograr, está a punto de lograr su 10ª victoria al hilo. Y Wagner, pues hundido en el fondo de la tabla, ¿no? Por la tarde compartiremos la tabla de este grupo en la página de CDR para que igual todos nos vayamos familiarizando con la NCAA y al menos esta división, que es la división SEC, SS, que abarca a los equipos del sur de los Estados Unidos. Veo muy errático a este pitcher, ¿eh? Así es. Ya con 24 lanzamientos y apenas entró la entrada anterior. Le está costando. Mira. Arribísima. Llega a la cuenta máxima, 3 bolas, 2 strikes. Y vamos a ver si no se le envasa y empieza otro rally de Vanderbilt. No. La pelota se quedó arriba. Los corredores en la primera por parte de Vanderbilt. Nuevamente amenazando a los Seahawks. Pero sí, pareciera que el pitcher perdió la brújula. La brújula en esta entrada. Viene Spencer Jones con un porcentaje de bateo de 302, bastante alto. La verdad es que Vanderbilt tiene la mayoría de sus bateadores con muy buen porcentaje de bateo, ha dominado por completo sus encuentros en lo que va esta temporada. Y aquí Spencer Jones con 0 bolas, 1 strike. Batazo de foul. Se coloca rápidamente en 0-2. Está buscando el palo grande, ¿eh? Sí. Está haciendo swing potente. Yo creo que ahorita le va a cambiar la velocidad.
No. El que de arriba, digo, lo está trabajando. Take a look at what these juniors have done. Spencer Jones, a member of that group, over 3 seasons, they win more than 80% of the time in their non-conference games. Yeah, qué error. Dale abajo, se va el corredor. No, tranquilamente llegó. Sí. Aparte fue el catcher mandó un lanzamiento no muy potente. Mira. Sí, bastante malito, perdió mucho tiempo y se quedó muy corto el tiro. Sí. Mira. No. Y todavía tenemos bases nuevas. Viene el batazo. Se fue. Es posible que se vaya si se pone buzo a nota, ¿eh? Lo pararon en la tercera. Sí. Parecía que podía llegar, ¿eh? Sí, yo me imaginé que sí podía llegar a home. Pero el batazo salió muy rápido y no le dio oportunidad. Y ahora hay corredores en las esquinas. They can leave the yard at any point during the game, but it's not necessarily what they're trying to do when the ball does carry out of the park. Another guy right here, same type of approach. Sigue lanzando muy alto. Sí tienen la brújula perdida. Evidentemente hay más lanzadores, pero pues, vaya, los torneos son largos, tampoco se trata de quemarlos a todos. Porque cuando más juegos tiene las universidades son justamente el fin de semana, entonces no se puede acabar los peloteros el día de hoy porque mañana hay que enfrentar a alguien más. Una revirada bastante altísima. Hasta en la revirada le sale mal el tiro. Ultimately at some point turn into home runs. Esa recta sí me gustó. Esa recta sí me gustó, Matarili-Lirón. That Dominic had in Oahu last weekend with just hard line drives and hard ground balls. Those play too. Pelota bajito, 2-2. ¿Cruzó el plano? No, fue bola. Tenemos la repetición. Se quedó lejos, no dobló las muñecas. Ese Batazo elevado. La pelota se fue Doña Blanca. Con uno a bordo llevaba, ¿no? 2 a bordo. 2. Cuadrangular de 3 carreras para Vanderbilt. Entonces ahora se va otra vez arriba. 12-7. Por mucho más. Es correcto. Y terminó, vamos a ver la repetición. Sin tanto esfuerzo, ¿eh? La agarró en la nariz y la pelota voló sola. Necesitan cambiar el pitcher porque les van a seguir anotando. Pues sí, va a terminar siendo esto una par en esa masacre. Bueno, mientras nosotros le seguimos comunicando que es Javier Vaz, va a la caja de bateo, en lo que nos regresa la señal. Primer strike, está lanzando 68 millas, el pitcher del Wagner. Viene el segundo lanzamiento, se va, tenemos 0 bolas, 2 strike, con 82 millas que sigue lanzando el pitcher de los Wagner. Justo, sígale usted que sí lo veo por fin. Un lanzamiento, sale otra vez de foul, tenemos 0, seguimos 0 bolas, 2 strikes. Tenemos el bateador que es zurdo, el pitcher también es zurdo.
Viene otro lanzamiento. Alto. 82 millas se está tirando. Tenemos una bola en strike. Ya regresamos con nuestra señal original. Adelante, Jonathan. ¿Se nos volvió a ir? No. En efecto, tenemos 0 bolas y 2 strikes. Después de ese cuadrangular de Vanderbilt, pelota que sale de foul. Y todos siguen celebrando ahí en el dugout. Yes. Y seguimos sin outs. Vamos a ver qué tanto se amplía todavía más la ventaja de Vanderbilt en esta octava entrada. Otra cosa interesante de la NCAA son justo los uniformes. En grandes ligas nos acostumbran al uniforme blanco y gris, dependiendo de la localía o la visita. Y por ahí en los uniformes de visita de repente el jersey cambia de color, pero en NCAA tenemos uniformes como el de Vanderbilt, todo negro, con rayas. Y me gusta, Sí, está interesante. Pues algo que nunca veremos en grandes ligas. Al menos no como parte de los uniformes tradicionales. Ahora Nike de repente los hace jugar una serie con un uniforme diferente. Pero en NCAA lo tenemos todos los días, ¿no? Y con una gama amplia de uniformes. Cada equipo de NCAA tendrá 3 o 4 uniformes. Y los van rolando para hacer todavía más interesante el juego. Sí, me gusta el uniforme, fíjate, estamos fuera de lo que... Mira, una rola. Se le estaba haciendo bolas al engrudo, ¿eh? Pero qué bien la corrió, ¿eh? Sí. Pero se le estaba haciendo bolas de... Mira, allá no la pasaron. Ah, sí, mira. ¿Sabes qué? Como que no hallaba acomodarse con los pies para lanzar la bola. Así es, y es que es bastante difícil hacer eso. Porque todo allá en esa zona sale al revés, a diferencia de si fuera por la tercera o por el shortstop, en donde se acomoda uno de manera natural, pero ahí es mover el cuerpo al revés rápidamente para poder sacar la pelota. Started the year hitting second. We've seen him and Davis Diaz swap places a little bit. Ah, qué bonita recta metió. Pareja la cuenta, una buena y un strike. Conference play of his freshman season. He was Vanderbilt's regular DH and also did some work in left field, playing out of position. Nuevamente para la segunda base, buen fildeo. Una bola que salió más rápida que la anterior, pero baja bien el guante, asegura la pelota. Buen fildeo. Y va para la primera. Y pues así rápidamente, lo que parecía podía ser una entrada catastrófica, pues ya están logrando acomodarla. Finish the game nonetheless and preserve that Vanderbilt bullpen. Se quedó bajo ese lanzamiento. Four-game series. That was huge, but Carter's been good all year and we'll look to continue that in game 2. Primera bola en la cuenta del bateador de Vanderbilt. You saw the stats on the bottom 3 in the Vandy lineup. That's Young, Colwick, and Un elevado. Cuidado. Qué atrapadón hizo mira nada más. Yo pensé que hasta chocaban, ¿eh? Así es, y lo hizo el jugador que usted y yo no teníamos nada de fe. Agarró la más difícil. Qué buena jugada. Pero entraron 3 carreras más por Vanderbilt. Se amplía la ventaja. Regresamos. Oye, sí está emocionante estos jueguitos. Sí, está entretenido. Y fíjese, creo yo que los de softball de mujeres están todavía más entretenidos que estos de base. Al final, la idea es pasarlos de soft porque duran 2 horas y media. Los de base sabemos que son más largos, al menos van a ser 3 horas, a veces se pone a 3 o 4. Entonces, por ahí la tirada es estar transmitiendo los juegos de soft, que digo, me parecen más interesantes, pero pues resultó bastante entretenido.
Sí. Y se está yendo rápido. Ya es la última entrada de esta, ¿no? Sí. Tenemos más saludos. Deja que reaccione Gabriel Pantoja. Pantoja, mi papá nos está viendo. Saludos, señor. Qué gusto saludarlo a través de este medio. A ver qué día nos vemos para ir al base. Exacto. Que de hecho ya estoy jugando en la Rosita, ya le queda más lejos, pero ahí anda mi papá yéndonos a ver todos los sábados a la Rosita. ¿Dónde es eso? Me guste. En Azcapotzalco por el Metro Ferrería. Estamos de vuelta en el estadio de la Universidad de Vanderbilt, casa de los Commodores. Y en efecto, se acabó Qué buen trabajo hizo, qué buen trabajo hizo el pitcher anterior. Muy buen trabajo de Riley. Thomas Schultz lleva una derrota, un porcentaje de carreras limpias de solo 3 carreras en 6 entradas que ha pichado, es decir, que recibió una carrera en una de sus salidas. Le han conectado solo 4 hits, ha ponchado a 7 y ha otorgado una sola base por bola. Entonces, pues evidentemente es el cerrador, que ya está medio sobrado con el marcador que tienen. No va a contar como salvamento por la diferencia de 5 carreras, pero pues sirve de que estire el brazo, ¿no? Tira su entradita. Ahí va por la prima. Exactamente. Y aquí iguala la cuenta, una bola y un strike. Pelota en la esquina de afuera, buena pelota, 86 millas, logrando el segundo strike. Toda la gente, el coacheo de Vanderbilt, revisando las estadísticas para pasar las señales, como les decíamos, ya no de la manera convencional, sino se lo mandan por un dispositivo electrónico que el pitcher verifica cuál es el siguiente lanzamiento, el catcher también para que estén enterados, y así se maneja. Swing y abanica. Primer strike, primer ponche en esta novena entrada. Por más que encogió el hombro o la espalda, lo tocaron. No, y es que se la puso en una zona complejísima, ¿eh? Pegarle adentro y abajo está muy difícil. Pelota por el centro del plato, primer strike. Este pitcher está lanzando un promedio de entre 82 y 85 millas. Así es, y bastante concentrado, ¿eh? Bastante bien ubicada la zona de strike. Un slidercito que no quebró mucho, pero lo suficiente para poner en 0 y 2 al bateador. Y ahora con ese sinker. Esa es la repetición anterior, ¿no? No, es otro ponche. Oye, es parecido. Muy parecido, más que el otro bateador era zurdo, este es derecho. Mira. Sí, nos pasaron la repetición. Tenemos el segundo out y estamos a un out de terminar este encuentro. Pelota en la esquina de afuera. Se queda muy afuera. Es la primera bola. 93 millas esa recta. La pelota baja está perdiendo un poco el control que te había mostrado en los primeros 2 bateadores. Pero está sacando rápido la chamba. Lleva solo 10 lanzamientos y ya tiene 2 outs. Va por uno nada más. Ahí está, mira, nada más. 92 yardas creo ese, ¿no? 89. 89. Pero por el centro, aprovechando que el bateador iba a esperar un lanzamiento. 3 y 1 a 92. Se sale la pelota cuando le mete un poquito de velocidad. Roletazo por la primera base que corta. Ahí está. Se acaba el encuentro con victoria para Vanderbilt, que logra su 11º encuentro ganado en esta temporada del NCAA. La 10ª derrota para Wagner. Y así llegamos también al final de nuestra
primera transmisión de CDR, de partidos de la NCAA. Pues tenemos, Jonathan, que fue este juego fue 12-7. Tenemos que se cometieron 10 hits y 15 hits los Vanderbilt. Entonces, qué gusto que hayamos tenido la oportunidad de transmitir este juego. Esperemos que para la próxima ya estemos mejor preparados, porque a mí me agarraste en la calle. Como Sí, me habías dicho que ya no. Salió muy, muy apresurado esto, pero pues aquí planeamos estar todos los viernes, más o menos en este horario, pasando partidos de béisbol o de softball femenil. Y esperamos contar con su asistencia en estos partidos, que se sume más gente y pues divirtiéndonos con el béisbol, ¿no? Así es un gusto que me hayas permitido estar contigo y gracias a las personas que nos hicieron el favor de estar con nosotros y prometiendo que nos vamos a preparar mejor con tiempo, avisándoles. Y Jonathan, que es el encargado y el que realmente el experto rey de los deportes, estaremos aquí acompañándolo. Perfecto, Porfirio, muchísimas gracias. Un placer verlo. Damos por finalizar esta transmisión. Nos estamos viendo. Cuídense, gracias.